Bueno, que los patitos. Vamos a darle cierre hoy a esta serie de 12 vídeos con este sugerente título de Dejando el wokismo atrás. Porque había esa idea de no dejar a nadie atrás, que tiene que ver con muchas cosas religiosas y políticas ligadas en parte a los propios Estados Unidos de América. Con el advenimiento de la segunda llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, nos encontramos con un supuesto cambio de paradigma político. Supuestamente con una actualización del modelo social, cultural, político de los Estados Unidos. Una revolución, un cambio global. Algunos dicen que semejante al New Deal con Franklin Delano Roosevelt. Hasta tanto lo tienen metido en el tuétano el asunto del New Deal. Pero la historia ciertamente nos remite a otras presidencias, desde Nixon, Reagan, como elementos, quizá no tanto, George Walker Bush, con esos dos mandatos, olvidando la crisis de 2008. Yo he leído a Obama, he leído la situación, tal y como la relata el presidente Obama, en esa época de transición, con el senador Dodd, demócrata, que contribuyó a aquellas normativas para tratar de paliar en Wall Street la situación con aquellos chip y chop del tema inmobiliario, aquellas empresas públicas que surgidas precisamente en la época del New Deal tuvieron un problema económico en 2007-2008, transportando una crisis inmobiliaria en Estados Unidos al ámbito financiero y luego transportándolo al resto del mundo. Por tanto, la memoria, un elemento importante para recordar. Otra cosa, también importante, es el hecho del wokismo. El wokismo es una respuesta estadounidense a problemas culturales estadounidenses. Y esto no puede olvidarse. Por eso, no debería de trasplantarse de manera mimética, pero aparentemente se ha hecho. Una respuesta política a un contexto cultural distinto es lo que algunos han tratado de establecer. Y por eso es importante señalar la idea de que cuando uno se acerca mucho a una propuesta política que tiene todo que ver con el momento en el que vive, como le pasaría a la Iglesia con el debate entre el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, en aquella película de dos papas interpretando a Francisco, a Jonathan Price, y a Benedicto, el señor Anthony Hopkins. Una película con un cierto trasfondo que merece ser estudiado. La idea de que cuando la iglesia se casa, en una época, con lo cool, con lo bonito de ese momento, puede tener cierta popularidad, pero acabar decayendo y siendo irrelevante en la siguiente época. Esa conjugación del discurso trascendente con ese discurso apegado a la realidad del momento es un desafío importante, complicado. Quien quiera puede ver la admonición del propio aeropuerto de la capital de Nicaragua, en los años 80, una visita del Santo Padre Juan Pablo II. Santo. A la capital de Nicaragua, diciéndole a una persona, hijo de la teología de la liberación, más marxista que cristiana, que era muy mal lo que había hecho hasta ese momento. Y con el tiempo descubres que aquello era justo y necesario, a pesar de ser poco edificante, en cualquier caso. Habían
superpuesto la ideología marxista al pensamiento cristiano. Es algo alucinante, pero que define bien, en cierta medida, estas sociedades en las que tenemos que vivir. Tengo un vídeo hablando de los nuevos curas. Algo de eso hay. Es un libro que adquirí de aquella manera y que trata un poco estos temas, y como es un vídeo que ese vídeo hablando del libro que dura 1 hora, no me extenderé más en esto, pero solamente señalar eso, que el libro trata de un caso en Francia de los años 60. Por tanto, no es algo que sea novedoso, a pesar de que algunos presenten todas estas cosas como si fueran de nuevas, como si fuera algo que no tiene recorrido, desde un punto de vista bastante adanista, y eso también es peligroso. Desconfía de los adanismos, de los que dicen que han creado el mundo ellos, o que se han encontrado el mundo así, y son los primeros, en hacer X, Y o Z. No. El mundo tiene cientos de años. Y no ha habido estúpidos en todas las generaciones anteriores. Ha habido estúpidos, tantos como ahora. Y listos. Y gente inteligente. Y gente que le ha dado al magín y ha usado las células grises para bien y para mal. Por tanto, hay temas que son recurrentes. Y hay que entenderlo. Dinámicas sociales, porque el tema de la materia prima es la misma, con los mismos impulsos. A pesar de que pueda haber contextos distintos, la materia prima sigue siendo la misma, que es el ser humano, con emociones encapsuladas en los mismos principios. El tema del amor, el odio, el rencor, esas pasiones, esa emocionalidad, estaba desde los tiempos del neolítico calcolítico, pasando por la evolución, a la agricultura, a la construcción de sociedades en Mesopotamia, Egipto, en la antigua Grecia, Roma y todo lo que vino después. Es muy ingenuo pensar que siquiera en las décadas anteriores no hubo un pensamiento que podríamos configurar como pre-wokista en sociedades anteriores. La sociedad material, eso sí puede ser distinto respecto a la construcción de la industrialización, que cambió en buena medida. El tema económico es el motor de la historia. Eso sería dar alas al marxismo. Pero, ¿es verdad o no? Porque el debate ideológico a veces se trufa de esta situación de que por no dar alas a determinado pensamiento político, tengo que negar cualquier tipo de base que dé alimento a ese pensamiento político. Y eso es un problema. Porque el origen tiene que estar respecto de la base, de lo que es real. ¿Cuáles son los ingredientes reales? Eso sí puede hacerse un cherry picking y coger los que te gusten y despreciar los que no. Pero entonces el análisis será falseado. Será fake. Será falso de toda falsedad. Y para hacer un diagnóstico bueno de cuál es la realidad, hay que coger, a poder ser, todos los ingredientes. Los que te gustan y los que no. Para entender cuál es la sociedad base sobre la que quieres cimentar tu propuesta política. Eso es algo que todo el mundo debería entender. Tanto como el hecho de que, por un lado, en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos ciertamente ha ganado Donald Trump. Pero también ha perdido Kamala Harris. No ha habido una situación en la que digas que ha habido una propuesta realmente existente. Más allá del hecho de decir, hey, no soy Donald Trump. No, ya te vemos, eres Kamala Harris. Es distinta, eres una mujer, no eres un hombre de 78 años. Pero más allá, hay que proponer.
Hay que tener un programa. Se dice, no, es que ha tenido poco tiempo para actuar. Deprisa y corriendo, se descabalgó a Joe Biden con aquel tuit que pareciera aquel discurso en la cadena SER para quitar a Pedro Sánchez en un canal como fue Twitter y Felipe González en algo más tradicional como fue la radio cadena SER. Pero el objetivo es lo mismo. Y como en Estados Unidos hay la convención de que cuando hay una reelección, el ticket va junto. Aunque no sea algo formal, es una tradición, una costumbre. Y por lo tanto, la que podía resumir de una manera más sencilla la transición a un candidato distinto era la compañía de la fórmula, aunque no fuera la indicada. ¿Por qué? Porque en estos tiempos de fentanilo, de política inmobiliaria, fiscal, California está mal vista en Estados Unidos. Cierto es que en el pasado también está mal vista, pero ahora todavía más en el tema de que, en principio, lo que frena a Newsom, gobernador de California, es precisamente esta percepción. Y Kamala Harris venía de California. Y tampoco tenía sentido. Porque no hace falta poner un candidato de California para entender que California va a votar demócrata. Podían poner a tu bisabuela, sí, a tu bisabuela, como candidata a gobernadora de California. Y si es demócrata, va a ganar. Probablemente va a ganar. El último que fue gobernador republicano fue el señor Arnold Schwarzenegger. Y en buena medida fue por su esposa. Sí, es Schreiber, pero parentada por los Kennedy. Por tanto. Y si a tu bisabuela la ponen como candidata a la presidencia de Estados Unidos, en California, si esa bisabuela va por el Partido Demócrata, va a obtener los votos de California al colegio electoral. Por eso no había necesidad. Yo, si hubiera sido Joseph Robinette Biden Jr. en el año 2020, no hubiera elegido a Kamala Harris. Hubiera elegido a otra persona que pudiera aportar más. Y por eso no la hubiera elegido en 2024 ni como compañera de fórmula ni como la heredera. ¿A quién hubiera puesto? Eso es debate distinto. Y ahí entraríamos en muchos elementos, como también me preguntaron si hubiera podido elegir a alguien republicano distinto de Donald Trump para poder votarle. No hay un problema. En el ámbito de Trump, a diferencia de los demócratas que tienen superdelegados, la situación en el Partido Republicano, en la plataforma republicana, es más maleable. Y eso hace que sea más posible la transmutación que en parte hizo el intento del Tea Party y luego llegó QAnon y cambió la plataforma republicana hasta el punto de que es prácticamente trumpista en su globalidad. Reagan no entendería nada de este partido republicano. Se sentiría extraño, un alienígena, completamente. La plataforma demócrata ofrecía más posibilidades. Pero eso no puede evitar el hecho de decir que Kamala Harris era y es la vicepresidenta de Joe Biden. Un candidato, antes de serlo, y luego en el cargo, tiene la obligación de seguir manteniendo el hecho de seguir recaudando. Bien para pagar las deudas ya existentes, bien para las próximas campañas. Kamala Harris, por tanto, incluso desde la vicepresidencia, tenía la obligación partidista, y esto se ve, por ejemplo, en El ala oeste de la Casa Blanca, una serie magnífica, en el que Arnie Vinnick es candidato en la última campaña contra el personaje de Jimmy Smith,
Y cuando termina, sucede algo parecido a lo que ocurrió en la vida real respecto de la confrontación de 2008 en las primarias demócratas entre Hillary Clinton y Barack Obama. El derrotado es cooptado por el ganador para el Departamento de Estado. Arnie Vinnick, en este caso, siendo republicano. Y le pide que el secretario político del Departamento de Estado será nombrado por él. Y en caso de no ser nombrado por él, no podrá hacer campaña política en ningún caso. Partidista. Por eso es importante ese detalle. Que incluso en los cargos públicos, incluso en el gabinete del presidente, se hace campaña. Sea para la siguiente elección presidencial, la del medio término, que es importante también, a mitad de mandato. Pensando en la Cámara de Representantes, que se renueva cada 2 años, el Senado, que se renueva por tercios, pero también, al ser por tercios, hay 6 años, pero claro, al ser 3 tercios, con lo cual cada 2 años también hay renovación del Senado. Gobernadores, que no son todos a la vez, a alcaldes y a muchas otras cosas. Siempre hay la rueda. Por eso no se puede decir que Kamala Harris tuviera que estar in albis respecto de la situación partidista. Tendría que haber tenido una trayectoria, un relato que ha sido más pobre. Es que ha sido muchísimo más pobre que el propio Joe Biden como vicepresidente, que muchos otros. Es que desde el desdichado vicepresidente de George Herbert Walker Bush, aquel del tomato, no ha habido un vicepresidente más opacado, más ausente. Sabiendo que en principio, al de 4 años, habría que renovar, en principio, la candidatura del ticket, y por tanto, no se puede decir, es que, a ver, eras vicepresidente, no tenías nada preparado. Es distinto ser vicepresidente de presidente, sí, pero las ambiciones están ahí. Y es relativamente joven. Podía pensarse que en una situación de 4 u 8 años podía tener la candidatura. Lo mismo que pasó a Gore. Albert Gore de Tennessee fue 2 veces candidato a la vicepresidencia con Bill Clinton. Y a la tercera, como Bill Clinton no se podía presentar y no se puede nadie presentar a un tercer mandato, ahí estaba Al Gore en el año 2000 con la presentación de la candidatura. Seguro que pensó durante muchos años. También fue candidato a las primarias mucho tiempo antes. No había nada preparado. Eso es algo que hay que pensar. Lo mismo que, como digo, en el ámbito cultural. Las respuestas desde el ámbito vasco deben de ser propias. No dejarnos arrastrar por estas situaciones. Pero esa derrota de la señora Kamala Harris, que ha puesto ese énfasis en el wokismo, en la situación respecto de las minorías. Y hay que saber, a pesar de que se diga que mejor no saberlo porque humilla a Kamala Harris, humilla al Partido Demócrata, no, hay que saberlo. Hay que saber lo que ha pasado y dónde. Saber qué han votado los hombres blancos, los hombres negros, los hombres latinos, las mujeres, las minorías, tanto nacionales como raciales, en términos de raza estadounidense y cara al censo que se hace cada X años. Hay que saberlo. Para entender, luego, preguntas como ¿por qué han votado? Solamente de esa manera se podrá entender luego al de 4 años vista, para 2024, respecto de 2028 o 2032, cómo
se puede recuperar la Casa Blanca. Con un candidato en 2028 que pueda ganarla en las urnas. Es un elemento importante. Es un elemento bien relevante. Ahí está la llamada. The Call for Freedom. La libertad del pueblo votando. Y eso ha hecho en 2024. Votando libremente. Y eso es bueno y saludable. Eso sí tiene consecuencias. Y la consecuencia... En estos 12 días hemos tratado de explicar para el caso de Donald Trump. Pero también tiene consecuencias para el ámbito demócrata. Y esas consecuencias deben de ser para comprender que el wokismo debe ser pasado. La sociedad ha votado contra el wokismo. Ha votado contra Kamala Harris. Ha querido que Kamala no sea presidenta. No solamente para que Donald Trump lo sea. Porque ha representado todo lo contrario del wokismo. Y por eso es importante entenderlo. Es una derrota del mundo woke en Estados Unidos, el lugar donde surgió. Tenemos esas películas que ciertamente incorporaron el wokismo pensando que era algo que estaba en éxito. Y para tener éxito en las películas pensaron traer todo eso encima de la mesa. Voy a poner un caso, simplemente como anécdota. Quizá la única posibilidad de que la película de Superman de James Gunn tenga éxito es que el señor Donald Trump tenga un cameo y a poder ser largo. Creo que es la única posibilidad real de que haya una gran masa de gente que vaya a verla. Porque huele a Escuadrón Suicida, huele a Aves de Presa, huele a Blue Beetle, huele a Black Adam. Dice el señor Trump que el éxito de Solo en Casa 2 es porque aparece él en la película. Vamos a dejarle el beneficio de la duda. Volvemos al asunto, que es el asunto del wokismo, por tanto. Si hay un cabreo generalizado que permea también al tema de las películas, y que algunas películas que utilizan esa fórmula no han funcionado, entonces hay que pensarlo, hay que pensar bien. No desde el rechazo absoluto de los principios básicos que tienen que ver con los derechos humanos, sino el hecho de que la igualdad a veces genera huecos en donde se colocan grupos de interés, en donde tratan de resolver asuntos que ya están resueltos. Y eso, con los problemas que se van generando, en donde, recuerdo, Zapatero llegó a la presidencia del gobierno de España con un proyecto regeneracionista. Pero las medidas que más se conocen de Zapatero son aquellas ligadas a las minorías, que es un ámbito también woke. ¿Había que hacerlo? Bueno, pues digamos que sí. El tema de la presunta igualdad, pero también el matrimonio igualitario. Algunos aspectos sectoriales con los LGTBIQ+, mujeres, sectores más o menos discriminados. ¿Tenía que haber hecho el pinchazo de la burbuja inmobiliaria? Sí. ¿Lo hizo? No. Y eso es importante, ¿no? El barranco del pollo, 2020. Había una enmienda del presupuesto por parte de Compromís. ¿Tendría que haberse hecho? Claro que sí. Pero, ¿qué se recuerda de Compromís? El asunto ligado a Mónica Oltra y sobre todo al ex marido de Mónica Oltra. Tema woke. Es ese elemento. La función de la economía en la situación social opacada por temas más sociales ligados al tema woke y minorías. La pérdida del Partido Demócrata de la conexión con el hombre, mujer, blanco, trabajador, que parte ha ido a votar a Donald Trump. Los conocidos como rednecks, los paletos, que no tienen cultura, no tienen educación, pero algunos generan éxito. La zona entre la costa este y la costa oeste son estadounidenses como los otros, y el señor Vance
va a ser presidente realmente, siendo el que más ascenso social ha tenido. Es por eso que tenemos que tener claro todo este elemento. Y por eso, consultado con un experto, como es ChatGPT, le he preguntado lo siguiente. Desde el punto de vista de Euskadi, ¿qué es lo woke? ¿Cómo le afecta la victoria de Trump? ¿Qué debería hacer EAJPNV para ajustarse a esa nueva realidad? ¿Cuál ha sido su respuesta? Esta. Desde el punto de vista de Euskadi, o más específicamente de la política vasca, el fenómeno woke se percibe como una importación de conceptos sociales y culturales de los Estados Unidos. Inciden en temas como la justicia social, la igualdad y los derechos de minorías. Este movimiento ha generado una respuesta variada en Euskadi, un lugar que, aunque con una identidad cultural fuerte, también ha estado abierto históricamente a influencias externas en cuestiones sociales. En el contexto vasco, algunos sectores ven el woke como una corriente que desafía estructuras tradicionales y aborda desigualdades, algo que en cierto grado ha sido parte del proyecto nacionalista y de izquierda en Euskadi. Sin embargo, también puede percibirse con cierto recelo, ya que muchos en Euskadi consideran que la identidad vasca y las luchas sociales responden a una historia y a una idiosincrasia específica, y que estas luchas no necesariamente coinciden con los temas o el enfoque de movimientos internacionales. En cuanto a la victoria de Trump, o una figura similar en el escenario político global, esto podría tener efectos indirectos en Euskadi. Trump representa una ola de políticas nacionalistas y contrarias a los movimientos progresistas, incluyendo el woke. Una administración estadounidense con políticas conservadoras y nacionalistas puede influenciar a Europa, reforzando tendencias de extrema derecha o políticas de identidad conservadora que chocan con los ideales de inclusión y diversidad promovidos por la izquierda. En Euskadi, esto puede generar divisiones dentro del espectro político, ya que EAJPNV y otros partidos podrían verse en la necesidad de posicionarse de forma más clara respecto a las cuestiones de identidad y derechos en un contexto internacional cada vez más polarizado. Para EAJPNV, un partido que tradicionalmente ha buscado un equilibrio entre el nacionalismo vasco y una gestión pragmática, la nueva realidad plantea un reto importante. En este contexto, EAJPNV debería, y pone 4 cosas. 1. Reforzar su identidad vasca, de una forma que incluya valores de justicia social, sin depender totalmente de modelos externos. Esto le permitiría retener el apoyo de los sectores progresistas sin perder su carácter distintivo. 2. Adoptar una postura clara ante el woke, evaluando qué aspectos de este movimiento pueden encajar con las políticas de igualdad y diversidad ya presentes en el País Vasco y cuáles pueden ser conflictivos o desviar la atención de cuestiones autóctonas. 3. Fortalecer su discurso de autogobierno y autonomía en el contexto de una Europa que también enfrenta cambios rápidos, para proteger los intereses de Euskadi en un contexto global potencialmente hostil a las autonomías locales. Y 4. Evitar alinearse con extremos y centrarse en construir puentes dentro de Euskadi para gestionar la diversidad interna de manera sostenible, especialmente en temas culturales y de derechos civiles. Con estos enfoques, estos 4 enfoques, EAJPNV podría adaptarse a un contexto cambiante sin perder su identidad ni su base de apoyo. Creo que es algo que tiene cierto sentido común, a pesar de que haya sido hecho con ChatGPT, que al fin de cuentas coge en el espectro amplio de lo que está en la propia Internet, lo que puede diagnosticarse respecto del woke y su relación a través de Trump con el ámbito vasco y también con este último apunte respecto de EAJPNV. Por tanto, diagnóstico propio, endógeno, respuestas vascas, respuestas de proximidad, kilómetro cero. Eso es lo que hay que hacer para dejar el wokismo atrás, que ha sido derrotado en la persona de Kamala Harris, siendo derrotados por Donald Trump. Y esa sería la finalización. Ahora resta tu parte. Y sin más, queridos patitos, eskerrik asko agur bero bat
Betty Gelpian.